Las crisis, en su carácter de agudo, necesariamente se resuelven si el aparato psíquico del que ustedes han oído hablar tanto no resiste estar en tensión por mucho tiempo, entonces la crisis debe ser resuelta por este mismo aparato psíquico. Si volvés una anterior, Anita, ahí estaba plasmado de qué va a depender que esta crisis lleve más o menor tiempo su resolución. Vemos que acá en el primer punto dice la gravedad del suceso que la precipitó, digamos. Y acá una aclaración muy importante. Las crisis son subjetivas. Lo que puede ser crítico para mí, tal vez para alguno de ustedes no, o para la mayoría. Y lo que para mí es relativamente llevadero en mi vida, en cualquiera de ustedes puede tener realmente una magnitud de dimensiones hasta dramáticas, ¿no? Entonces, esta subjetividad va a hacer que el suceso que lo precipite, antes hablábamos de robo, de violación, de un terremoto, de una explosión, impacte de diferentes maneras y permita que aquellas personas que tienen más recursos personales y más recursos sociales la tramiten o la vivencien de una manera más rápida, ¿sí? Porque ya tienen incorporadas estrategias defensivas o eh, de afrontamiento que les hagan o que les permitan la salida más rápida, o porque hay toda una red social, familiar, de contención, de amigos, que ayuda a que la tramitación de esta crisis sea más rápida y nos lleve justamente a esto que decíamos de la salida hacia el crecimiento. Una cuestión, Ale, para agregar interesante en el ser humano y en los problemas humanos que genera una crisis, es que las personas pueden generar respuestas nuevas, novedosas y creativas en relación que nunca han experimentado antes. Es labor del psicólogo, en este caso, poder, digamos, resignificar, acercar tanto las respuestas anteriores a una crisis como las respuestas novedosas ante una crisis. Un ser humano puede transformarse por un lado, pero también puede renovarse y ofrecer respuestas nuevas ante un suceso de este tipo. Excelente. Vamos con la próxima. Por eso, la restauración de la crisis o la resolución necesita, porque, ¿qué pasó acá? Yo antes les decía, el aparato psíquico no tolera estar en tensión mucho tiempo. En realidad, quienes han estudiado mucho las crisis han podido evidenciar que una persona no puede estar más de 4 a 6 semanas en crisis. Entonces, casi de manera de alinearse en la vida de las personas y en el aparato psíquico, la persona en este tiempo necesariamente tiene que hacer algo esencial como es restaurar el equilibrio. Esto no quiere decir que las crisis duren de 4 a 6 semanas. No, lo que va a llevar de 4 a 6 semanas es poder restaurar este equilibrio donde las personas van a poder proyectar a futuro cómo va a seguir con su vida. Después, la cura, que ustedes también habrán escuchado, llevará el tiempo que cada quien necesite. Nosotros desde las psicoterapias generalmente no hablamos de la cura, sino que hablamos del cambio.
y como la profe Griselda recién les decía, en este botoncito verde, las personas en esta resolución adquieren nuevas estrategias que determinan estos cambios y que muchas veces los sorprende a ellos mismos porque ni siquiera sabían que podían reaccionar o responder de esta manera. Entonces, el autor al que hacíamos referencia va a decir, bueno, a las personas a veces hay que, él usa la palabra adiestrar, que no sé si la usa él o es la traducción, pero digamos, hay que enseñarle a las personas de que nuevas respuestas son posibles y que mucho de lo que las personas pueden hacer para salir adelante está en su interior y depende de ellos mismos la activación. Bueno, vamos con la próxima. ¿Vas vos, Gris? Bien. Aquí, ¿qué tenemos que entender? Este es un trabajo que tanto a la profesora como a mí, como a muchos otros nos encanta hacer, porque tiene parte de esta sorpresa de lo que el ser humano puede hacer y ayudar. Es una relación de ayuda, es un contacto humano diferenciado, calificado. Todo lo que está diciendo Alejandra y lo que estamos contando tiene bases científicas, investigaciones que avalan tanto las intervenciones que hace un psicólogo como las cosas que les pasa a una persona o a un grupo, en este sentido, en la crisis. Algunas personas, yo refería hace un momento, que una parte del trabajo es prevenir los riesgos y los peligros de una crisis. Digamos, en ese sentido, el psicólogo tiene que saber distinguir cuando la crisis tiene una resolución normal, adaptativa, cuando la persona ha ingresado a formas de afrontamiento buenas, favorables, que incluso mejoran su experiencia vital, sino también tiene que distinguir aquellos momentos que algo está en riesgo o algo que no está tan expresado. El rol del psicólogo en este campo, digamos, se forma en distinguir estas cuestiones. Una de las cosas es entender esto que ustedes están diciendo, están viendo, el crecimiento postraumático. La crisis puede resolverse para bien o para mal, digamos, pero en tanto el trabajo puede darse a tiempo y la ayuda, esto es una relación de ayuda, digamos, es una relación de ayuda donde se acepta incondicionalmente a ese que se va a ayudar. Esto es muy interesante, porque acepta lo humano con todas sus formas, sin juzgarlo. Lo ayuda para la crisis. Esto es una parte también del rol. En esto, esta distinción va a hablar que el crecimiento postraumático se refiere a los cambios positivos y desarrollo personal que un individuo experimenta como consecuencia de haber vivenciado un suceso traumático. En esto, como todos estamos viviendo esta crisis, esta crisis contextual es un hecho de afuera, un hecho fáctico, dice un autor, no lo proviene de la persona, pero posiblemente, digamos, atraviese tanto algunas cuestiones, algunas zonas que van a tender a, digamos, a ser desfavorables y otras que no van a ser desfavorables. Entonces, en esto del crecimiento postraumático, digamos, habla del cambio en uno mismo, en el aumento de las capacidades y la confianza, porque cuando uno atraviese, van a ver que cuando esta pandemia pase, todos vamos a haber aprendido algo, vamos a haber sabido de nuestros límites, también de algunas de las debilidades, pero sobre todo de nuestras fortalezas. También lo que ofrece el crecimiento postraumático es un cambio en las relaciones interpersonales. Nosotros estamos sabiendo cuánto vale juntarnos, cuánto vale que nos encontremos de verdad, cuánto valen algunas familiares, amigos, cuánto valen para nosotros. Valer valemos todos, pero cuánto significan para nosotros. También hay cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida, transformaciones en los ideales y los valores.
Cuando uno pasa por una crisis grande, no solamente esta, sino otras, digamos, no sé, perder un familiar querido, o ser asaltado fuertemente, en algunos sentidos, por ejemplo, hablemos de una violación de una persona, o un accidente muy grande, o un desastre, digamos, natural, lo que va a suceder es que hay un cambio en la escalera de prioridades, digamos. Entonces, cosas que que nos parecían muy necesarias, posiblemente pasen a otro orden. Esto es muy interesante para el crecimiento. También nos lleva a pensar que también puede haber otras condiciones desfavorables. Hay un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático. También el rol se va a dirigir a estas áreas más desfavorecidas o a esta posibilidad traumática del ser humano para ayudar en ese sentido. Eso es lo que uno se forma al aprender sobre estas cuestiones. ¿La que sigue? Es muy interesante lo que podemos hacer, digamos, no solo que es el contacto empático de verdad, pero calificado. Todos tenemos la posibilidad de ayudar a alguien en crisis. Esto es muy interesante porque también se enseña que esta intervención no solo la hacen psicólogos, sino que la pueden hacer otras personas. Posiblemente muchos de los psicólogos, aquí tenemos en Alejandra una de esas personas, Alejandra, la titular de esta materia, capacita a psicólogos, a profesionales, a médicos, a otras personas a ayudar a enfrentar una crisis. En ese sentido, no solo ayuda en la crisis, sino que ayuda a formar, a entrenar, ¿sí?, a personas a atender esta crisis, que no solamente son psicólogos. Esto es interesante. Otra cuestión que, además de aceptar incondicionalmente la situación del otro, puede reconocer y trabajar, digamos, en una secuencia técnica para ayudarlo según las posibilidades de una persona o de un grupo, y según los recursos de esa persona y de ese grupo. Acá dice que el terapeuta construye, esto es algo muy interesante porque no es como, para que se entienda, no es como el médico este terapeuta. ¿Qué quiero decir? Con todo el respeto que por supuesto la medicina tiene. Vieron que el médico da un RP y dice tiene que tomar tantas pastillas a tal hora, digamos de tal manera, durante tanto tiempo. Acá el psicólogo construye el problema y la resolución con el otro, con los recursos del otro, con los recursos del grupo. Digamos, y también en función de ese problema. Digamos, una crisis como esta contextual, por ejemplo, interrumpe muchas veces la línea de las condiciones de las cosas, cambian las cosas. Hay personas que están mal en este momento. Un psicólogo en este momento ayudaría a esta circunstancia y con esa singularidad y esa particularidad de esa persona o de ese grupo, supongamos una familia, a reconstruir conjuntamente la solución. Ayuda a facilitar la solución. Como dijo Alejandra, no se va a parar, digamos, en el conflicto o en las cosas negativas. Se va a parar en el problema y los cambios que está invitando ese problema. Esto es muy interesante porque es una perspectiva que nosotros llamamos prospectiva, es decir, hacia adelante, hacia el futuro, hacia el proyecto vital, hacia la restitución, donde una crisis se incluye en la vida de una persona y la enriquece, o de un grupo y la enriquece. El profesional, como agente de salud, es facilitador de que el movimiento dentro del sujeto o del grupo suceda y se instale y se desarrolle. Regio. En esta línea, digamos, los psicólogos que trabajamos en terreno, por ahí somos una mezcla, ustedes se preguntarán por la formación, tenemos una mezcla de formación clínica y de formación comunitaria. Por ahí se dice que somos proactivos y más activos que en otro tipo de
de campos, porque nosotros realmente trabajamos orientados a metas, en esto de que realmente el movimiento se dé y que las personas salgan lo más indemnes posible. Trabajamos mucho basados en la prevención y en los 3 niveles, o sea que trabajamos en el antes, digamos por ahí, brindando a la gente capacitaciones para que pueda de alguna manera prepararse para los eventos adversos. Por ahí en Córdoba es más difícil porque no somos una provincia con demasiados eventos que tengan que ver con la naturaleza. Y en nuestro país hay distintos grados, por ahí en Mendoza o en el sur son más propensos a los terremotos, entonces hay poblaciones que deben ser preparadas en el antes, cómo evacuar, cómo salvaguardar estas cosas queridas que si lo tenemos preparado de antemano, de alguna manera lo vamos a rescatar. Trabajamos en el durante porque tenemos la formación de la intervención en crisis, ¿sí? Que es justamente para dar este acompañamiento casi desde el momento cero, y yo ya les voy a decir por qué el casi, hasta que la persona puede restablecer el equilibrio, que es de lo que veníamos hablando. Y finalmente también acompañamos en lo que es acá en esta conversación le hemos llamado crecimiento postraumático, que serían todas aquellas actividades de rehabilitación para que la persona logre decididamente hacer que esta crisis termine en un crecimiento, en una oportunidad y no en un peligro que arrasó la vida de ella. Y cuando les decía casi desde el momento cero, es porque el psicólogo tiene que saber muy bien cuál es su rol. No es un bombero, ahí como estamos en la foto, pero sí acordamos permanentemente con otros actores, ahí están representados en la foto Defensa Civil Municipal y Defensa Civil Provincial. No entorpecemos y no somos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener toda la buenísima onda, como fue en el caso de las inundaciones, que no solo azotó Sierras Chicas, sino algunas otras localidades como Obispo Trejo, Jesús María. Nosotros podemos ir a ayudar a las personas en ese momento en que tiene que sacar agua de sus casas, o lodo, o barrer, o limpiar, o buscar comida. Pero ese no es el rol del psicólogo. Ese es nuestro rol humano en las emergencias. Nuestro rol como psicólogos empieza cuando las defensas civiles nos dice, ya está todo cuidado como para que ustedes empiecen su tarea de reconstrucción. No es el rol del psicólogo andar corriendo atrás de las personas preguntándole ¿y cómo se siente? ¿Y cree que esto va a devastar su vida? No. Nosotros ingresamos con todo nuestro rol una vez que ya no hay más riesgos para nadie, ni para las personas, ni para nosotros mismos. Otra de las características es la empatía, que si bien debería ser propia de todos los trabajadores, vemos que por ahí no es lo más fácil de implementar. La empatía es poder escuchar al otro como si fuese uno mismo. No quiero usar ponerse en los zapatos del otro porque a veces no gusta, pero sí tenemos que aprender a mirar el mundo a través de los ojos del otro, del que está sufriendo. Porque las situaciones que la psicología de la emergencia aborda
a veces son tan terribles que nuestra primera reacción es replegarnos y no querer ver esto que humanamente nos está atravesando, porque si algo tenemos en común con la persona que está padeciendo es nuestra calidad de ser humanos. La empatía permite, esto que yo les decía, mirar el mundo a través de los ojos de la persona que está sufriendo, pero con cierta distancia, como para que nosotros no caigamos juntos con el otro, ¿no? Por eso a los trabajadores de la crisis y la urgencia difícilmente nos agarre un síndrome de burnout. Nosotros enfermamos de otras cosas, ¿no? Del desgaste por empatía, del trauma vicario, que son enfermedades profesionales, si se les puede decir, porque hay un secreto también que ustedes tienen que saber desde ya. Digamos, si uno pasara que se desgasta por empatía, es porque le está fallando algo de las tres cuestiones básicas que todo psicólogo debe saber, y más ustedes que están a punto de iniciarse en esta aventura que es sin dudas maravillosa. ¿Qué debe saber un psicólogo? Sí. Alejandra, solamente un agregado. Sí. ¿Qué permite trabajar a través de la empatía y tenerla y fomentarla? Incluso, como dice Alejandra, hay personas que no tienen reflejo empático, pero pueden entrenarlo, digamos. Aunque es muy difícil que eso suceda, digamos, para alguien que estudia psicología. Pero lo que permite reponerse en este lugar, digamos, en este reconocer, mirar a través del otro, permite reconocer los esfuerzos que el otro hace. Al reconocer enfáticamente los esfuerzos que el otro hace, vamos a comprender muchísimo de cómo es ese otro, cómo piensa, cómo interpreta un problema, y eso nos permite ayudarlo. Cumple una función siempre terapéutica. Si me pongo en el lugar del otro, adquiero un poco la perspectiva del otro, entonces puedo comprender y ampliar esa perspectiva, reconocer esa perspectiva, ampliarla la perspectiva que crezca más, digamos, distintas cosas que es muy interesante de ese movimiento. Tal cual, tal cual. Para no caer en estos desgastes profesionales, y yo les decía como regla general del psicólogo, los que trabajamos en emergencias estamos muy bien psicoterapiados, le vamos a decir, ¿no? En mi época, cuando yo tenía la edad de ustedes y ingresé a estudiar psicología, lo primero que uno hacía era ponerse en análisis. Bueno, ahora hay un montón de variedades de corrientes que nos ayudan a afinar nuestro propio instrumento en tanto humanos trabajando con humanos. Lo otro es que nunca trabajamos solos, siempre trabajamos en equipo y siempre aquellos casos que nos resuenan de alguna manera particular, los supervisamos. Los trabajamos con personas de mayor experiencia para que nos ayuden a echar luz sobre eso que nos está de alguna manera haciendo ruido. Y por último, estudiamos mucho todo el tiempo. Por ejemplo, ahora hemos tenido que aprender de una pandemia cosas que antes ni se nos hubiesen ocurrido. A lo sumo hablábamos de epidemias pensando que en una catástrofe de gran magnitud podría haber muchos muertos y que esos cuerpos de alguna manera debieran tramitarse, digamos. Y ahora estamos hablando de una pandemia, un término que en toda nuestra formación probablemente no lo hubiésemos incorporado. Entonces, bueno, si ustedes tienen ganas de largarse a esta aventura, tienen que saber eso, que tienen que conocerse,
que tienen que dirigirse siempre a alguien que sepa un poco más para ayudarnos a mirar los casos y que este es un viaje de ida. Hoy inician y van a tener que estudiar por el resto de su desarrollo profesional. ¿Gris? Sin embargo, tiene dos aspectos, uno de la profesional y otro personal, muy interesantes a mi criterio. En lo profesional, las crisis tienen algo muy estimulante para el trabajo, porque en las crisis las posibilidades de cambio son mayores. Increíblemente, son mayores. Entonces, eso estimula mucho el trabajo. Uno encuentra, y es muy lindo porque uno hace una intervención o acerca según lo que estudió. Es increíble estudiar algo, hacerlo y que funcione. Digamos, es muy interesante, digamos, no lo podemos dar, pero por ejemplo esto que ven ustedes acá, los primeros auxilios psicológicos tienen pasos. Uno hace los pasos y funciona. Es muy estimulante en relación a la profesión. Por otro lado, en la vida personal que existe, porque uno interviene en una crisis, pero esto es un trabajo también, y uno tiene una vida, y en esa vida puede tener la satisfacción de un trabajo hecho y tener una vida, digamos, que está enriquecida, estimulada en parte por el trabajo. Pero las personas que trabajan en crisis tienen una vida, familia, se divierten, digamos, tenemos vida social, digamos. Es interesante también lograr como ese ritmo, esa sincronía de trabajar y poder volver a la casa, a la familia, a los intereses de uno, digamos, y continuar. Eso como quería agregar, que no es imposible, esto no toma todo y hace imposible en la vida de uno. En verdad, la enriquece. Regio. Y como estamos en tiempo, contarles que esta foto que ustedes están viendo en pantalla es del simulacro que se hace en el aeropuerto. Cada 2 años hacemos este ejercicio, paradójicamente pensando en la posibilidad de que un avión al despegar o al aterrizar sufra algún desperfecto. Nunca pensamos en todos estos simulacros que en el avión podría venir alguien con sintomatología COVID. Bueno, el aeropuerto tiene que hacer esto para acreditar, digamos, es una tarea que se les exige a ellos, y allí también participamos los psicólogos. Que tantas disciplinas como bomberos, paramédicos, los médicos del aeropuerto, la propia organización, en otros ámbitos de la vida, ahora en la mesa del COE se trabaja todos juntos y salud mental tiene un protagonismo. Haber logrado eso para nosotros es un, un tesoro preciado, valioso, y lo cuidamos muchísimo, porque creemos que como disciplina poder contribuir en estos ámbitos es muy, muy importante. Entonces, siempre que nos llega algún requerimiento que a lo mejor no nos parece tan acertado, siempre lo pensamos 2 veces y lo pensamos en función de este lugar que hemos logrado como equipo psicosocial. Y bueno, por eso siempre, y como en todas las áreas, tratamos de hacerlo lo mejor posible porque creemos que es un logro. Bueno, hasta acá el tiempo que teníamos estipulado. ¿Quieren que nos Bueno, fijemos si hay bueno, preguntas? muchas gracias a ambas, la verdad. Muy, muy interesante la perspectiva, porque como decíamos el lunes en la jornada de pantallas abiertas por allí, en el imaginario de la gente que no está en la psicología, cree que el psicólogo o se imagina rápidamente el diván, el paciente y nada más. Y claramente ustedes están mostrando una cosa que, bueno, mucha gente no sabe que puede estar allí el psicólogo, que de hecho es lo que
se enmarcaría dentro de lo que decíamos el lunes, dentro de las áreas emergentes. Así que la verdad que muy buena la charla. Abrimos a partir de ahora un espacio de preguntas, aprovechando lo que saben las dos docentes que tenemos aquí invitadas. Para eso tenemos el chat. Los animo a que consulten las dudas que puedan llegar a tener, la duda que sea, o lo que quieran saber con respecto a esta charla. A mí me gustaría que en tanto se habilite el chat y vayan poniendo las preguntas, la gente que está asistiendo, estaría bueno que nos contaran un poquito. Yo sé que ustedes dijeron que, bueno, esta es una situación que es totalmente nueva, pero ¿qué puede hacer el psicólogo en esta pandemia? Yo sé que ustedes desde la facultad tienen un servicio que es disponible para toda la comunidad de la Universidad Católica, así que me gustaría que ustedes nos cuenten, mientras animamos a la audiencia que nos ponga algunas preguntas, ¿qué hace un psicólogo en medio de esta pandemia? ¿Cómo puede ayudar? ¿En qué consta este servicio? Bueno, el servicio se llama Estamos con Vos. Lo pensamos inicialmente como una posibilidad de que la comunidad de la Universidad Católica de Córdoba pueda consultar cualquier inquietud, cualquier malestar. En breve vamos a estar proporcionando también el servicio a través de Instagram, eh, siguiendo las particularidades y el ritmo de la pandemia. ¿Sí? En el primer tiempo se veían crisis relacionados a esto, y 15 días más, y 15 días más, y 15 días más, y ahora estamos teniendo consultas de otro tipo. Pero bueno, siempre relacionadas a malestares, a cuestiones que tienen que ver con el cuestionarse cómo va a ser para adelante, qué es esto de la post-pandemia que muchos hablan. Bueno, distintas inquietudes, digamos, es un servicio para quitarse dudas, para expresar el malestar, para comunicarse con otros. Somos un grupo de psicólogos bueno, que estamos ahí disponibles. Está bien, muy interesante porque digo, definitivamente esto ni lo esperábamos ni hemos vivido estas situaciones, así que la verdad que, bueno, hay mucho para aprender y sé que en el servicio les está yendo muy bien. Ahí empezaron a preguntar a algunos, bueno, si va a ser subida la charla a YouTube, ya te van a responder, Agos, supongo que sí, pero bueno, eso yo no lo sé bien. Isabel Guzmán nos pregunta cómo podemos articular con otras ramas de la psicología justamente con esto de la intervención en crisis. Quizá a lo mejor hace referencia a las áreas clásicas o también las áreas emergentes. En realidad, la psicología de la emergencia está como compuesta por varias ramas de la psicología. Por ejemplo, la escucha clínica es una escucha básica, les diría yo. Las herramientas de la psicología comunitaria son esenciales, así como la social o social comunitaria, como ustedes le llamen. Las de las organizaciones también nos aportan. Grit, ¿vos querés decir algo? No, te iba a completar a vos, seguro, lo que Dale, vos estabas diciendo. Yo tengo algo dale, ahí para agregar. dale. En ese sentido se complementa perfectamente porque las crisis pertenecen a todas las cosas. Digamos, la crisis pertenece a parte de la vida humana, entonces puede ocurrir tanto en las personas, en una familia, como por ejemplo en una organización laboral. Digamos, en ese sentido, en una organización laboral es muy importante, digamos, que el psicólogo la pueda diagnosticar y puede ayudarla. Tendrá las formas de esa situación, ¿no es cierto? Uno puede, hoy se habla mucho de coaching en instituciones laborales. ¿Puede una organización estar en crisis, digamos? O puede estar agotada emocionalmente, como por ejemplo un síndrome que se llama burnout.
y de esa manera ingresar desde una perspectiva según esa situación. Las crisis, digamos, y los psicólogos se adaptan a las situaciones, a los escenarios, a los lugares donde se sitúa la crisis. En relación a lo que decía Germán, muy interesante, de qué hace un psicólogo para decir a grandes rasgos en esta situación de pandemia, trabaja la crisis desde adentro y desde afuera. Se puede trabajar desde adentro y desde afuera a través a veces de un teléfono. Digamos, a través de un teléfono puede contestar. Se han atendido, por ejemplo, en Estamos con Vos, personas que no podían estudiar por estar encerrados en el aislamiento. El aislamiento produce cosas. Una cosa es una semana, otra cosa son 15 días, otra cosa es un mes para algunas personas. Entonces, por ejemplo, no tener disponibilidad mental para estudiar. Digamos, a través del teléfono, entendiendo el problema, acompañando, entendiendo las reglas de los primeros auxilios psicológicos, se puede acompañar, ayudarle a respirar a una persona, ayudarle a pensar a una persona, ayudarle a que diga cómo es, digamos, que ha solucionado antes cosas parecidas, digamos. Entonces el psicólogo, la crisis atraviesa todo lo humano, digamos, atraviesa Así es. distintas áreas. Alejandra, vos decías que la crisis depende de una cuestión subjetiva, lo que es crisis para vos a lo mejor no es para mí, y en ese sentido, lamentablemente hay crisis en todos lados, y siempre van a ocurrir estas crisis, por lo tanto, definitivamente hay una articulación constante de las áreas. Vos fíjate, Griselda, lo interesante que, o diste pie para la pregunta que venía, porque Julieta Bono nos dice, ¿cómo impacta la diferencia de tratar a un paciente virtualmente, presencialmente, cara a cara, con lo que es virtualmente? Vos fíjate que vos diste pie justamente a esa pregunta. ¿Tuvieron experiencia de tratar a pacientes virtuales? Sí, ¿Y sí. cómo le responderías a Julieta? Impacta de una manera distinta, diría, que la experiencia de la terapia, las estrategias y las intervenciones psicológicas online hace mucho tiempo que está. Lo que pasa es que ahora hay que hacerla. Entonces ha activado las formas anteriores que se sabía y ahora incorpora otras nuevas. Lo que podríamos decir que sí es posible, lo que podríamos decir que es interesante y tiene, digamos, sus cuestiones, porque, por ejemplo, no es lo mismo atender con esta parte del cuerpo a atender con todo el cuerpo. Es una cosa muy interesante nuestro cuerpo para escuchar. Nosotros escuchamos con las orejas, pero no solamente con las orejas. Escuchamos con todo el cuerpo y escuchamos y vemos la actitud con otro del cuerpo. Entonces tiene nuevas reglas vinculares, nuevas reglas del juego, pero sí se puede. La técnica psicológica se puede implementar, eso es lo que se está descubriendo, va a haber muchos trabajos y muchas investigaciones a partir de esto, digamos que ya se están dando, porque se puede ayudar. Tendrá límites. Si hay alguien muy grave, tendremos que hacer lo mismo que hacemos en el consultorio, con quién está esa persona, con qué otra red, con quién nos podemos conectar, tenemos que buscar ayuda en el contexto. Por eso decimos que la crisis se trabaja de adentro, en el sentido de adentro de la persona, y de afuera de la persona. Digamos, en ese sentido, las intervenciones pueden ser múltiples. Puede ser que un niño esté en crisis y tengamos que trabajar con el colegio, Claro. o con el grupo de amigos. El lenguaje no verbal, que diríamos los evolucionistas como yo. El lenguaje no verbal. Hay muchos lenguajes. Está el lenguaje de las palabras, el lenguaje del cuerpo, digamos, el lenguaje de la acción, el lenguaje de la emoción. Vos fíjate que hay muchos investigadores que dicen que con la palabra claramente podemos mentir, incluso con la cara expresando emociones podemos mentir, pero con el cuerpo no, porque estamos tan No. concentrados para mentir con la cara que nos olvidamos del cuerpo, entonces el cuerpo ahí salta la mentira o lo que se quiere ocultar. Es muy interesante. Bueno, pero para no irnos de tema, Ale, míranos que nos pregunta Candela Báez. Nos dice cómo podemos intervenir en las personas que están en primera línea. Ella pone ejemplo médicos, policía, frente a una situación de crisis, estimo que es la pregunta. Bien, hay dispositivos también para los trabajadores esenciales.
que no son nuevos. Por ejemplo, yo acostumbro con médicos o gente del ámbito de la salud a trabajar con el antiguo grupo Balint, que vos también lo conocerás, Germán, que es un dispositivo que tiene muchos años, digamos que se trabaja el caso junto con el emergente que provoca en el profesional de salud. Con bomberos, paramédicos, defensa civil, usamos otras técnicas como la del debriefing, que es ventilar las emociones y también seguir una serie de pasos para cuidar la salud de las personas que trabajan en esa primera línea. Y desde hace ya varios años, desde la provincia, y también lo estamos implementando ahora en el COE, el dispositivo de el cuidar a los cuidadores, que se llama, que es una técnica para trabajar en grupo, que tiene elementos del psicodrama, del teatro, de la música, de todo lo que tenga que ver con la creatividad, que si bien fue pensado de manera preventiva para prevenir el síndrome de burnout, ahora se está utilizando mucho para que sea un dispositivo de descarga de la tensión de esta gente que trabaja en primera línea. Cuidado de cuidadores se llama. Hablando de eso, mira lo que nos pregunta Iris. ¿Cómo deberíamos actuar cuando una persona tiene una crisis? La que sea, la que se les ocurra a ustedes. ¿Cómo abordamos esa situación? Para no entrar en crisis nosotros, me imagino, primero. Bien. En primer lugar es preguntarle a la persona si en qué le podemos ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Y en segundo lugar, saber si ante esta respuesta, si nos la da, preguntarnos si nosotros podemos ayudar. Teniendo esas dos cosas claras, uno lo primero que va a hacer es buscar a un referente vincular que nos ayude a acompañarla. Este referente vincular, nosotros según de distintos autores le podemos llamar el garante, el que acompaña, el contenedor, como sea. En la crisis, lo que yo le recomendaría a quien hizo la pregunta, nunca trabajamos solos, porque eso implica un riesgo para ambos lados. Digamos, si nosotros somos terapeuta de crisis, tenemos la plataforma armada. Si la crisis se da en un amigo, en un compañero, en un familiar, bueno, buscamos esto. ¿Quién nos puede ayudar y qué sería lo más fácil en este momento para que la persona pueda salir de esa crisis? Lo más fácil es pensar en cuáles son los recursos de ayuda con los que yo los puedo enlazar, que como les decíamos antes, no siempre una crisis representa psicopatología. Entonces, si mi amigo entra en crisis, no tengo que pensar inmediatamente que el neuropsiquiátrico es su destino. Hay que indagar qué es la crisis, de dónde viene y en qué puedo ayudar yo. Y ahí ver cuáles son los recursos disponibles para esta salida. Nosotros los trabajadores de la crisis tenemos un recursero, que le llamamos, ¿no? El Estamos con Vos, por ejemplo, tiene un recursero para decir, bueno, ¿quién más nos puede ayudar con esto? Pero uno en la vida cotidiana, y dado cómo se dan las cosas en este contexto, como dice Griselda, bueno, tenemos que ver quién más puede ayudar. Fíjate la pregunta que sigue, Ale y Griselda. ¿Cómo ustedes, psicólogas, actúan frente a sus propias crisis? Está buenísima la pregunta. Muy buena. Muy buena, muy buena. Los psicólogos tenemos crisis también. Sí, claro, sí. Y ocurre ahora algo muy singular que es inédito, inédito, inédito y es muy nuevo. Nosotros somos parte de la crisis global. O sea que estamos como personas ayudando a otras que viven lo mismo que nosotros.
Pero se estuvo hablando y es realmente interesante, que uno se va entrenando y hay un mecanismo que se llama disociación instrumental, que no es que uno se enfría psicológicamente o emotivamente ante los problemas del otro, pero aprende bajo entrenamiento, formación, terapia personal y supervisión, uno aprende a esta disociación con tranquilidad. Se va incorporando, digamos, mientras seguimos estudiando, como dijo Alejandra, tenemos terapia personal, siempre un psicólogo tiene que tener terapia personal. Es para preservarse a sí mismo y para cuidar a los otros, digamos. Entonces tenemos terapia personal, formación y capacitación constante. Los psicólogos en general siempre están formándose, haciendo cursos, charlando con otros, supervisando. En general pertenecemos a grupos, ya sea por la teoría, ya sea por la temática que desarrollamos. Generamos constantes grupos que son en realidad redes de sostén, digamos. Y eso nos ayuda para dejar los problemas afuera y afrontar los propios. Bueno, la pregunta que sigue yo creo que has respondido, Griselda, porque es como Mariana nos pregunta cómo logro olvidar, entre comillas, los problemas de los pacientes. Bueno, efectivamente, Griselda, la profesora, ha respondido en parte esa pregunta. Igual, Mariana, vos sabés que a lo largo de la carrera te van a ir entrenando, te van a ir enseñando este trabajo. Pero como bien dijeron las profesoras, es algo que eso toda la vida continúa. Por lo tanto, una vez que vos te has recibido, vas a tener que seguir aprendiendo este tipo de cuestiones para justamente, bueno, ser empático, pero tampoco no pasarse de la raya, porque si no, terminamos tan o más involucrados que definitivamente eso no nos hace bien. Bien, era la última pregunta. Yo no sé si quienes están por detrás allí tienen más preguntas, pero bueno, me parece que ya el tiempo ya es hora de ir cerrando, así que la verdad, nuevamente, muchas gracias a todos quienes han participado, a la gente de comunicación, a Ana Silva por toda la ayuda técnica y fundamentalmente a ustedes dos, Griselda y Ale. El conocimiento que tienen sobre el tema, es una pena que se lo queden solo ustedes dos, así que muchas gracias por compartirlo. Ha sido un gusto y saben lo que las aprecio ambas, así que muchas gracias en serio por estar aquí. Le doy paso así ahora a la gente ya de comunicación, así ya procede al cierre definitivo. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Antes de concluir, vamos a compartirles a través del chat a todos los asistentes una encuesta que a nosotros nos sirve para mejorar, para seguir mejorando este espacio, en donde no van a demorar más de 2 minutos en completarla. Lo mismo también se lo vamos a enviar por mail. Agradecemos a todos los espectadores de esta charla, a las autoridades que nos acompañaron y a nuestros disertantes. Por último, les vamos a recordar que esta charla que está grabada la vamos a enviar vía mail junto con el material de esta grabación a fin de que ustedes lo puedan consultar cuantas veces lo necesiten. También los invitamos a que ingresen a nuestras redes oficiales de la Universidad Católica, en donde ustedes también allí van a encontrar información de utilidad para asomarse a su futuro. Desde ya, muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana. Muy atentos.